Lente Regional. Una mirada a nuestro Caquetá. Director Juan Pablo Sánchez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Lente Regional, una mirada a nuestro Caquetá, espacio de opinión que hace parte del sistema informativo de Noticias TV5. A pocos días de la contienda electoral, aquí continuamos presentando a los candidatos que buscan el voto de los caqueteños para ocupar un cargo en las diferentes corporaciones públicas. En esta oportunidad, nuestro invitado es el actual concejal de Florencia, Felipe Andrés Pérez. Él actualmente es candidato a la Asamblea Departamental por el Polo Democrático. Durante los próximos minutos vamos a conocer cómo ha sido el trabajo suyo en la Corporación Capitalina y también las propuestas con las cuales busca llegar a la Duma. Bienvenidos. Felipe Andrés Pérez, actual concejal de Florencia y candidato a la Asamblea Departamental por el Polo Democrático. Bienvenido al Ente Regional. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Pablo. Agradezco la invitación. Saludar también a toda tu teleaudiencia, importante que en este momento nos va a observar en este programa. ¿Quién es Felipe Pérez? ¿Cómo llega a la política? ¿Cómo llega al Consejo de Florencia? Felipe Andrés Pérez Cabrera es un joven, ya voy a llegar este 19 de octubre, voy a cumplir los 30 años. Soy estudiante de Derecho, ya terminando la carrera. Soy concejal actualmente de la ciudad. Siempre he pertenecido al movimiento estudiantil. He estado mucho tiempo trabajando junto a las organizaciones sociales. He sido una persona que se ha interesado mucho por la lectura, por el conocimiento. Durante muy joven mis rumbas era pues coger un libro y leer y estudiar, y eso me ha llevado pues a adquirir una preparación y un conocimiento que me ha servido mucho para esta etapa actual, moderna, en la cual pues estamos pues desempeñando esos importantes cargos, ¿no? Bueno, ¿y por qué la política? ¿En qué momento se interesa por incursionar en la política y trabajar, por ejemplo, desde el Consejo de Florencia? Bueno, eso sucedió por una cuestión algo muy especial, ¿verdad? Yo siempre había estado trabajando de una manera voluntaria, nunca había percibido ningún ingreso, pero sucedió algo en mi vida que cambió el rumbo, y fue que íbamos a tener un bebé con una novia mía que llevábamos varios años, y esto pues aceleró pues el proceso y me llevó a mirar que en ese momento tenía que adquirir unos recursos, un ingreso, ¿verdad?, para atender las necesidades de este niño que venía. Entonces eso me hizo ser un poco más responsable frente a ese tema, porque yo no estaba muy interesado en ese momento pues en obtener algún ingreso. Yo estaba más que todo era pues en otro tipo de situaciones de la juventud. Y esto pues me llevó a organizarme frente a este tema. Por ese motivo decidí pues seguir haciendo el mismo trabajo, ¿verdad?, de defensa de los intereses de mi pueblo, que es por el cual pues nací. Yo nací con esa misión de defender los intereses de mi pueblo, y ahí fue cuando determiné que pues para seguir haciendo ese trabajo, pero tener una remuneración, pues tenía que llegar al consejo. Por eso busqué al movimiento estudiantil, logré la firma de varios movimientos dentro de la universidad, el apoyo también del sindicato de profesores universitarios, y así nos dimos a dar esa batalla casi que quijotesca, ¿verdad?, pero pues que finalmente dio unos buenos resultados. ¿Y cómo ha sido incursionar en la política, llegar al Consejo de Florencia? ¿Es lo que esperaba? ¿Es más difícil de lo que se piensa? ¿Estar en la corporación, trabajar con diferentes dirigentes de partidos políticos, con el gobierno municipal? ¿Cómo es el trabajo? Sí, yo pues uno ve el toro, yo veía la corrida desde las gradas, ¿verdad? Pero cuando ya estuve ahí abajo me di cuenta que incluso es mucho más difícil y la situación está mucho más compleja en nuestro país, y en particular en Florencia, que es el caso que conozco, de lo que uno se imaginaba. Cuando llegué a la corporación me di cuenta que nuestra ciudad lamentablemente está viviendo unos niveles bastante altos de corrupción, y cómo entendí que esos niveles altos de corrupción estaban llevando a que se perdiera la ética, los valores dentro de nuestra ciudad. Estaba llevando a que nosotros en Florencia
tengamos problemas muy graves, ¿sí? De descomposición de nuestra sociedad. Entonces tenemos que empezar a mejorar esa situación, para poder empezar a salir de la pobreza. Las grandes sociedades, las sociedades que en este momento están más desarrolladas y tienen más altos ingresos para su pueblo y que tienen las necesidades satisfechas de su pueblo, esas sociedades sin lugar a dudas han logrado ese desarrollo porque la corrupción es muy combatida. En esos países el que es corrupto se le persigue prácticamente. Para usted robar, eso tiene que ser algo muy oculto y finalmente tarde o temprano cae, como acá, como sucedió en una época con el narcotráfico, cuando el Estado decidió perseguirlo hasta los últimos rincones, que lograron dar uno por uno con las personas que pertenecían a estas organizaciones. Lo mismo sucede en esos países con la corrupción. Tarde o temprano llegan donde se esconden estas personas, los descubren y son destituidos. Bueno, ¿y qué significó ser concejal de la oposición, del Polo Democrático? ¿Le benefició, le afectó en algo en algún momento? Sí, esto fue un trabajo bastante interesante de aprendizaje, porque nuestra ciudad llevaba, yo digo, más de 20 años sin tener un concejal de oposición. Nuestra ciudad, todos los que llegaban siempre llegaban era aplaudir, llegaban a hacer una corte de beneplácito a la señora alcaldesa, ¿sí? Donde siempre se le decían que las cosas estaban bien a la alcaldesa, a los alcaldes que pasaban, y no se hacía una crítica constructiva pues para intentar mejorar en muchos aspectos, o incluso para coger un rumbo cuando se está equivocado, un rumbo distinto, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a hacer ese ejercicio dentro de la corporación, acá hubo un gran choque, un choque emocional muy grande entre esta clase, que yo la he llamado la clase política tradicional, ¿sí? Hubo un choque emocional muy fuerte para ellos, y en un momento no lo recibieron de una manera pues muy adecuada y fueron supremamente agresivos. Incluso yo recibí unas amenazas de muerte, me tocó irme de la ciudad por un tiempo, hasta que allá en Bogotá yo les dije al gobierno nacional, porque me decían que me fuera para Noruega. Una propuesta, y fue la propuesta que tuve durante casi 2 meses, era que yo podía irme para Noruega, y allá pues habían un programa para atender a los desplazados, a la población sí, que se iba al exilio, ¿sí? Entonces eso fue prácticamente la única propuesta que yo escuché, y yo le dije al gobierno nacional: si ustedes no me dan, y les di incluso les di un plazo, les dije: si ustedes no me dan a mí en este plazo la seguridad que yo considere que es necesaria, voy a ir a Florencia y le voy a decir a los florencianos que no puedo ser concejal de Florencia. Entonces me tocó decirles de esa manera, así como te lo estoy diciendo. Le dije al gobierno nacional, le dije a los miembros de la Unidad Nacional de Protección que iba a venir a Florencia, y les iba a decir que no podía ser concejal de Florencia porque el gobierno no quería que yo fuera concejal de Florencia y no me quería prestar la seguridad. Entonces finalmente pues regresé con un esquema de seguridad y seguí ejerciendo la labor, ¿no? Y también muchas personas de nuestra sociedad pues ayudaron a ablandar un poco esa presión que se sentía y esa presión que ellos vivían. Muchos de ellos estaban muy desesperados y era algo muy peligroso, ¿verdad? Porque una persona cuando está así desesperada, se siente así de acorralada, es capaz de hacer cualquier cosa, de hacer locuras, ¿verdad? Entonces fue una cuestión también psicológica en que la misma sociedad también los fue convenciendo. Llegaron asesores de Bogotá, incluso de la presidencia, y les dijeron: Vera, no, es que en todas las ciudades de Colombia hay oposición, en todas las ciudades de Colombia sucede esto, existe el polo, existe así. Les empezaron a explicar la situación para que ellos pues no fueran tan agresivos, ¿verdad? ¿Qué fue lo más importante que hizo en ese tiempo en el Consejo de Florencia? Seguramente el trabajo suyo contra lo que usted llama la corrupción, las personas que no están actuando bien según lo que usted estaba investigando. Sí, desde el comienzo siempre empecé a hacer un trabajo que fue conforme a defender los intereses de los florencianos y las florencianas. Ese fue siempre mi guía, ¿sí?
con qué actuación yo podía defender a los florencianos y a las florencianas y con qué actuación yo con esa actuación no estaba defendiéndolos, porque yo siempre intentaba mirar cómo era que hacíamos para defender a los florencianos y a las florencianas. Entonces, frente a ese trabajo, por ejemplo, logramos cosas muy positivas, como que no se vendiera el 49% de acciones de Servaf, ¿verdad? Que se iban a vender esas acciones, y en ese momento pues era el único concejal que estaba de oposición. No sé si ustedes lo recuerden, que duré 1 año y algo siendo el único concejal de oposición. De resto, todos los concejales que pertenecían a la corporación pues hacían parte del equipo de la alcaldesa, ¿sí? Logramos, por ejemplo, hacer un debate de control político muy interesante sobre la educación, donde hice una intervención bastante extensa y con bastantes datos. Me ayudaron muchos profesores pues a fabricar pues esa ponencia, ¿sí? A construir esa ponencia, y logramos demostrar los altos niveles que habían de deserción escolar y cómo estaban las instalaciones de los colegios en abandono. Logramos demostrar pues la crisis educativa que vivía nuestra ciudad y cómo podíamos nosotros superar esa crisis, ¿verdad? En el campo también de la salud hicimos también un debate de control político, porque resulta que nuestra ciudad y nuestro departamento, no solo nuestra ciudad, nuestro departamento es de los departamentos con la tasa de mortalidad infantil más alta de Colombia, ¿verdad? Entonces logramos demostrar eso. Mira, te voy a decir una cosa, el Caquetá, pon cuidado a este tema en cuanto a la salud. Me acuerdo de ese debate que fue como al año de ser concejal. En el Caquetá tenemos 9 años por debajo la tasa de esperanza de vida que el resto del país. Esto es algo que es supremamente grave. Es decir, estamos ante una diferencia muy grande con el resto de Colombia, ¿sí? Es prácticamente una comparación como si fuéramos un país en este momento, en un país supremamente pobre. El Caquetá es supremamente pobre. La tasa de pobreza en el Caquetá creo que es superior al 60%, ¿verdad? Y a nivel nacional está por los lados del 49%, es decir, no ha llegado todavía al 50%. Estos son datos del DANE, ¿verdad? Y es decir, estamos nosotros 15 puntos, estamos nosotros casi 20 puntos incluso por encima de la media nacional en cuanto a la pobreza. Es decir, tenemos una situación muy grave de pobreza, una situación muy grave que en el Consejo de Florencia pues yo la demostré. Y demostré por qué era que estábamos yendo por ese camino, ¿sí? Cuáles eran los errores que se estaban tomando frente al alumbrado público, defendimos, por ejemplo, el alumbrado público que lo querían dar en concesión, ¿sí? Por 20 años. Defendimos, por ejemplo, la ciudad de Florencia, y defendimos los intereses de los florencianos en cuanto a las basuras, que querían entregar las basuras a 2 empresas. Finalmente ese proyecto sí lo lograron pasar, pero más adelante hay que profundizar frente a eso. El alumbrado público, que es el último proyecto, el crédito, que es el último proyecto, y ese pues es el que más ha llamado la atención pues a los florencianos y a las florencianas, pero la batalla fue de muchos años y es innumerable la cantidad de procesos durante estos 4 años por los cuales defendimos la ciudad y no dejamos que nos fuéramos a una profunda crisis. Bueno, en ese momento el Consejo de Florencia tenía 11 de sus integrantes por fuera, 10 de ellos capturados. Solo 6 están en la corporación y pueden sesionar, por ejemplo, en el mes de noviembre. ¿Por qué Felipe Pérez hace parte de ese grupo de 6 que sí pueden trabajar y que sí pueden poner la cara ante los florencianos? Hay en este momento 6 concejales, de los cuales 5 no están implicados en cuanto al proceso que se lleva por corrupción del crédito de los 20.000 millones de pesos, ¿verdad? En esos 5 concejales que pertenecemos, como te estaba diciendo, pues yo fui, por ejemplo, una de las personas que salió por los medios. Yo sé que muchos florencianos y muchas florencianas me recuerdan, ¿verdad? Cuando salí por los medios, siempre buscaba los medios como para intentar informar a las personas. A mí me decían dentro de la corporación continuamente, me decían, una sola golondrina no llama agua. Y se mofaban de ese tema y decían, una sola golondrina no llama agua. Resulta que, bueno, sí, una sola golondrina de pronto no llama a lluvia, ¿sí? Pero esa golondrina puede salir de ahí. Lo importante es que tenga la información, puede salir de ahí y llamar a más golondrinas para crear huracanes, porque lo que nosotros creamos en esta ciudad fueron huracanes
que al final no podían ser detenidos por nada. Y eso fue lo que llevó a que se llevara a cabo este endeudamiento. Como te dije, siempre durante los 4 años defendí a los florencianos y a las florencianas. Entonces, pues a eso se debe a que pues, no estoy implicado frente a este tema del endeudamiento, ¿verdad? ¿Y por qué lo votó en contra? ¿Qué pasaba? Listo, eran muchas cuestiones. Una de esas era, por ejemplo, ilegalidades, ¿sí? Como por ejemplo que el municipio no cumplía con la cuota o la capacidad más bien de endeudamiento que tenía, porque el municipio podía entrar a una capacidad de endeudamiento de unos 12.000 millones de pesos, ¿verdad? Más o menos con unas condiciones del crédito muy favorables. Ahora las condiciones no eran tan favorables de este crédito y estaba superándose esa capacidad de endeudamiento, ¿verdad? Hasta los 20.000 millones. Otra cuestión por la cual nosotros decidimos negar el crédito era que veíamos que para lo cual se iba a invertir ese crédito, el municipio con sus propios recursos podía hacer esa inversión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, querían era repavimentar las calles, no sé, eso era lo que ellos estaban pretendiendo, y terminar el cuarto puente. Eso era lo básico, al igual que comprar una maquinaria, pero era un monto más menor dentro del empréstito. Yo veía que dentro de los recursos que tenía el municipio se podían hacer esas inversiones. Fíjate que en últimas el tiempo da la razón. Hay un dicho de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, que dice: el tiempo dará la razón. Y mira que el tiempo nos ha dado la razón. Se terminó el cuarto puente, han estado pavimentando las vías, ¿sí? Entonces eso era lo que yo veía, que el crédito se estaba haciendo para algo que no era necesario pues endeudar al municipio, entre otras causas también que veíamos que habían pues unas anormalidades dentro de este proyecto, ¿sí? De endeudamiento. Por ejemplo, decían que el municipio de Florencia tenía unos ingresos, un superávit, ¿sí? Tenía un superávit superior a los 17.000 millones, y resulta que ese superávit de esos 17.000 millones, ¿verdad? Pues nos daba para nosotros invertir, pero ahí hubo también un maquillaje de las cifras. Entonces ese era otro de los inconvenientes, que las cifras del municipio, ¿sí? El cierre fiscal, ¿verdad?, del 2013 fue modificado, fue cambiado. Por ese motivo, pues es todo eso, y como se había presentado ese endeudamiento, toda esa información era ilegal y era falsa. Entonces, por ese motivo también era otro de los motivos, entre muchos otros. La verdad, habían muchos motivos para pues yo dar ese voto negativo. Otro motivo muy importante era que las últimas administraciones de Florencia todas venían haciendo el mismo modus operandi, endeudando la ciudad durante más de 20 años cuando iban a terminar su mandato, y resulta que siempre eran para las mismas causas que decían ellos que iban a realizar ese empréstito, pero nunca finalmente pues se solucionaba el inconveniente o los problemas. Seguimos en este diálogo que tenemos con Felipe Pérez, candidato a la Asamblea Departamental y actual concejal de la ciudad de Florencia. Felipe Andrés, ¿usted cree que cumplió lo que la gente le encomendó al elegirlo concejal? Sí, mira, lo más importante frente a esa pregunta, yo creo que no es lo que yo personalmente piense, sino lo que piensan las personas al terminar mi labor, ¿sí? Mira, yo he recibido muchas felicitaciones por parte de los ciudadanos por mi trabajo. Muchos decían que ya habían perdido la esperanza y que habían vuelto a recuperar la esperanza en la política, en el Caquetá, porque se demostró que aquí en este departamento no todos son delincuentes, no todos son bandidos como nos querían decir, sino que acá hay gente digna también, personas que piensan en el bien de nuestro departamento y en el bien de nuestro pueblo. Las personas que votaron por mí, y eso es lo más gratificante, cuando me dicen a mí las personas que votaron que quieren volver a apoyar esta propuesta y que están orgullosos de haber dado ese voto porque no se equivocaron, y para mí eso ha sido muy gratificante. ¿En qué momento decide ser candidato a la Asamblea y por qué quiere llegar usted a la Duma departamental? Mira, yo en la Asamblea quiero seguir haciendo el mismo trabajo de control político, ¿verdad?, contra la corrupción. Ahora vamos a tener acceso a todo
la contratación y todos los proyectos de acuerdo que se van a presentar en cada uno de los municipios del Caquetá. La asamblea puede tener, o un diputado puede tener acceso a esa información, ¿verdad? Fuera de eso vamos a hacer el control político a los proyectos de acuerdo de las ordenanzas que se presenten en la asamblea, ¿verdad? Entonces yo quiero decirles una cosa, acá en el Caquetá realmente aún no conocemos qué es un diputado. Cuando llegue a la asamblea vamos a saber qué es un diputado, porque un diputado puede vigilar lo que se hace en cada municipio de nuestro departamento. Y ya saben que cuando les hablo que vamos a hacer ese trabajo contra la corrupción, no estamos hablando de simplemente palabras, sino ya saben que se está hablando es de hechos. Otro punto importante por el cual pues quiero llegar a la asamblea departamental es continuar defendiendo a nuestro pueblo y sobre todo a los caqueteños y a las caqueteñas en particular frente a la entrada de las multinacionales, ¿verdad? Van a entrar las empresas multinacionales mineroenergéticas y sobre todo las relacionadas con el petróleo, los hidrocarburos, que van a explotar estos hidrocarburos, pero que esta explotación va a ser muy perjudicial para la naturaleza de nuestro departamento y no solo para eso, sino va a ser muy perjudicial para el futuro y porque esa riqueza le pertenece a esas nuevas generaciones. Es robar nuestros hijos la entrada de esas multinacionales. ¿Por qué? Porque a la nación se le está entregando alrededor del 5% o menos del 5%, el 4.57% más o menos es el promedio de la subasta, porque ahorita se hace mediante subasta la contratación de la licitación de esos pozos petroleros para su explotación. Es decir, esto es un saqueo y no voy a permitir que lleguen esas multinacionales a continuar o a saquear nuestra riqueza, el futuro de las nuevas generaciones. Otro punto importante es la visualización de nuestro departamento a nivel nacional. Vamos a hacer que el gobierno nacional le ponga cuidado al Caquetá, ¿sí? Te quiero decir una cosa, ahorita hace poco estaban mostrando por los medios nacionales las noticias de la inauguración del tranvía en Medellín, ¿sí? Y como nos han dicho a nosotros, pero mira, es que los paisas son geniales, es que los paisas están arriba, los paisas son esto, lo otro, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede realmente con Antioquia y con Medellín? Resulta que los recursos de estos departamentos son invertidos en ese departamento o en esos municipios, se los llevan de acá. Los entes territoriales, lo que es el Caquetá y los municipios, se quedan con menos del 40%, se quedan con alrededor del 40% de los recursos de todos los impuestos que se recorrecten en esta región, ¿verdad? Que se recoja en esta región. Por ese motivo, esos recursos llegan al gobierno nacional y en el gobierno nacional no son devueltos a estos entes territoriales, sino que son llevados a otros municipios o a otros departamentos. Vamos a exigir que esos recursos realmente sean devueltos al Caquetá, sean reinvertidos en el Caquetá, en obras importantes que nosotros necesitamos, y no solo eso, sino también que se destine esta vez, porque ya llevamos muchos años, ¿verdad?, llevándose nuestros recursos para otros departamentos, que esta vez los otros departamentos nos colaboren, porque se viene el proceso de paz y nosotros necesitamos inversiones muy importantes para poder recoger toda esta problemática que se viene también con el proceso de paz, que es la entrada a la vida civil de todas las personas que van a reintegrarse, ¿verdad? Entonces necesitamos esa inversión. Por ejemplo, es imposible que un departamento de 500.000 habitantes solo tenga una vía arterial, y eso lo vamos a hacer si nosotros nos enfrentamos, o más bien no solo nos enfrentamos, sino eso lo vamos a hacer más bien si nosotros le exigimos al gobierno nacional que el Caquetá necesita otra vía, por ejemplo, de acceso. Felipe, ¿cómo consigue los votos? Llegar a la asamblea es un poco más difícil que el Consejo de Florencia. ¿Cómo es la campaña? ¿Cómo avanza y cómo le ha ido recorriendo los municipios para buscar el respaldo? Mira, esta es una campaña que de verdad trabaja con voluntariado. Esta es una campaña que es voluntaria. Esta es una campaña que de verdad está siendo financiada y sus donaciones provienen de la gente. Acá en esta campaña, cada ciudadano que ha escuchado, que ha conocido del trabajo honesto que se ha hecho dentro de la corporación, ha sido el que ha ayudado a financiarla.
¿verdad? Y por eso la campaña del Polo 51, es importante que recuerden el Polo 51, la campaña del Polo 51 es una campaña que de verdad viene financiada por cada florenciano y cada florenciana que han conocido la verdad y quieren un verdadero cambio en nuestra sociedad. Entonces es una campaña muy humilde. Felipe Andrés Pérez Cabrera, actual concejal de Florencia y candidato a la Asamblea Departamental, aprovechemos este espacio para que usted invite a los televidentes a votar por usted el 25 de octubre. ¿Cómo lo pueden respaldar? Sí, mira, el 25 de octubre cada uno de ustedes, florencianos, florencianas, me pueden respaldar en el tarjetón, marcando para la Asamblea con el Polo 51 y seguir permitiéndome seguir haciendo ese trabajo de control político en favor de nuestro pueblo, como ya saben que se ha venido haciendo, porque ustedes saben que cuando les estoy hablando no son palabras, sino que son resultados, son hechos palpables. Entonces, invitarlos nuevamente a que hay algo que es mucho más importante que incluso una amistad, que incluso un parentesco familiar, y es el futuro sobre todo de esas personas que aún no pueden votar, esas personas que aún necesitan de nosotros. Entonces, ir a la fija, no irnos a improvisar en algo tan importante como la Asamblea Departamental. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Felipe Pérez, candidato a la Asamblea Departamental por el Polo Democrático. Gracias por estar con nosotros, contarnos parte del trabajo en el Consejo Municipal y también las propuestas con las que busca llegar a la Asamblea Departamental. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, por la invitación y espero una nueva invitación. Muchas gracias a nuestro invitado de hoy, Felipe Andrés Pérez Cabrera, candidato a la Asamblea Departamental por el Polo Democrático y actual concejal del municipio de Florencia. Durante los últimos 4 años se caracterizó por el debate de control político que ejerció en la corporación y también las denuncias contra diferentes hechos de corrupción. Ustedes, los televidentes, finalmente son los que el 25 de octubre votarán por las personas que van a ocupar estos importantes cargos en las diferentes corporaciones. Aquí presentamos las propuestas. Gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima oportunidad.